Hoy vamos a hablar de un libro súper interesante que hemos leído, el cual se llama Sin Conciencia, del autor Robert Hurt, y habla más que todo sobre la psicopatía y cómo actúan los psicópatas en la vida, ¿no? Eva, ¿nos puedes compartir un poquito de qué te pareció el libro? ¿Qué fue lo más interesante que viste sobre el libro? Claro, a mí es la primera vez que leo un libro acerca de lo que es psicopatía. Mm, Tras que lo leí, me pareció súper impactante el saber eh, cómo un psicópata puede llegar a presentarse a ciertas, bueno, a las personas, ¿no? Como una persona normal y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, este libro, como le digo, me parece muy interesante porque me ayudó a entender y también a relacionar con mi círculo social, ¿no? Y empecé, cuando a medida que iba leyendo, pucha, iba relacionándolo y por rato es como que, wow, digamos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante para poder conocer igual rasgos, porque nos ayuda a conocer lo que son rasgos, características de un psicópata, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Y a vos qué te pareció? Sí, a mí igual que a vos me pareció muy interesante, porque a veces catalogamos, ¿no? A los psicópatas o decimos, ah, no, es que tiene que tener un trastorno porque está loco o porque piensa de una forma diferente, pero vemos que el psicópata en sí es como que manipula, utiliza muchísimo la manipulación, el encanto para manipular a las Sí. personas, ¿no? Y cómo podemos ver Ajá. que o sea, le habla con tanta naturalidad, endulza tanto el oído de las personas a raíz de ahí es como que va introduciéndose en sus vidas y llega a tener un gran impacto, ¿no? Porque también el libro nos habla de cómo influye en la vida de las otras personas, de sus familiares, de su Sí, entorno y de sus es parejas, cómo verdad. ha llegado a influir, cómo llega a influir un psicópata en sus vidas, ¿no? Y también como Sí, psicólogas nos ayuda a darnos cuenta de muchos rasgos, síntomas y signos que tenemos que estar en alerta también. Como dijiste, a veces no nos damos cuenta y nos estamos relacionando con personas y creemos que son buenas personas con buenos corazones, pero en realidad pueden tener otra intención también, ¿no? sí, este libro igual, había un capítulo, creo que estaban dentro de los primeros tres capítulos, donde mencionaba que muchas veces psicólogo, médico, abogado, o sea, personas profesionales y capacitadas, hasta psiquiatras, les cuesta identificar un psicópata, ¿no? Porque muchas veces lo relacionan con el trastorno del límite de personalidad o si no, con un esquizofrénico. Después estaba El el antisocial otro, también, ¿no? el antisocial, ajá. Entonces, este libro nos decía cómo, cómo nos les cuesta a veces para que una persona lo pueda identificar realmente o un psicópata tiene que conocer muy bien los rasgos de un psicópata, Sí, es verdad. Sí, recuerdo también porque haberle leído pueden esa llegar parte. a dar, ajá, perdón, porque pueden llegar a dar un mal diagnóstico. Sí, sí, eso es verdad, porque igual lo leí en esa parte, que creo que es la misma que estás mencionando, donde él igual se ve manipulado, ¿no? Por uno de ellos, de los reclusos. Entonces es como Sí, que no, en ese momento él no se dio cuenta y buscó ayudar a esa persona y al final vio que todo lo que hacía y todo lo que le había dicho a él era por conveniencia propia de él, porque ese es uno de los objetivos que tiene un psicópata, ¿no? De que él puede utilizar a las personas a su conveniencia, a una pareja, a un amigo, a un familiar, e incluso a los psicólogos y diferentes profesionales, ¿no? Que pueden creer, porque es tan creíble su palabra y su forma de expresarse, ¿no? Con ellos. Y la intención también, la intención de que, de siempre buscar un culpable, ¿no? Y ya después de eso recién se sí, ve la frialdad, ya cuando cuando encuentran que han descubierto que en realidad eso es mentira o que él asesinó a tales personas, la frialdad que ellos tienen al decirlo, bueno, se lo merecía o lo hice así, digamos, y ser tan frío y tan duros al hablar de ciertos casos que ellos han hecho, no han provocado con otras personas, con sus víctimas. claro, eso es verdad, ¿no? Entonces, pucha, también pues menciona que pasa que los psicópatas no sienten, no tienen esa emoción, sino que ellos dicen sentir eso, pero es porque han escuchado de otras personas la emoción que realmente las otras personas sienten, ¿no? Entonces han adoptado ese sentimiento, digamos, y Lo lo han dicen. como, sí. Ajá. Entonces, igual decía que en la cárcel prácticamente está lleno de psicópatas, porque igual nos mencionaba que
que existen varios tipos de psicópatas, no solamente el asesino en serie, como muchas veces, los asesinos en serie son psicópatas, ¿no? A veces, muchas veces, un asesino no es que sea psicópata, ¿no? Siempre hay a veces un motivo por el cual llevó el hecho de que sea asesino, no lo podemos decir, es un psicópata, ¿no ve? Claro, Entonces, entonces este libro mencionaba que hay varios tipos de psicópata, hay psicópata financiero, abogado psicópata, psicópata de deudores, entonces mencionaba, y yo a medida que iba leyendo el libro, yo dije, wow. cómo están Entonces, relacionados, ¿no? O sea, nuestra vida y, social puede estar muy influenciada por ese tipo de personas, ¿no? Psicopáticas y es algo que igual ya leyendo el libro a uno lo pone en alerta también, ¿no? Porque, claro, también menciona ciertos síntomas que nos ayudan a identificarlo, pero no por eso vamos a catalogar que porque esta persona me habló bonito significa que lo es, o porque, no sé, se ve un poco antisocial o que no quiere hablar, también es psicópata. Entonces, es como que hay que estar alerta y no solo encapsular, digamos, a una persona que porque es muy aislada, entonces sí lo es, o porque me habla muy bonito, también lo es, digamos, ¿no? Sino estar alertas, aún más nosotros como futuras profesionales, ¿no? Y, y también menciona, ¿no? Que es cómo influye a los familiares, a su entorno cercano, y que de alguna manera u otra nunca se va a poder cambiar a un psicópata, ¿no? ujú. Ah, Muchas veces los psicópatas, por tener reducción de penas, ¿no? Ellos se llegan a congregar a ciertos grupos, ya sea de congregación cristiana, de que se vuelven cristianos evangélicos, o que asisten a estos programas de rehabilitación, pero en realidad lo hacen no es porque ellos realmente quieran, sino lo hacen porque van a conseguir una reducción de pena, como tiene buena conducta, entonces le vamos a reducir. No, pero en realidad no cambia, eso es mentira totalmente, porque uno de los psicópatas del libro dice, si creen que realmente cambiamos, no, así somos. sí, Entonces, exacto. esto muestra que esto viene desde la infancia. Entonces, al conocer niños, entonces igual hay que estar en alerta para poder llegar a intervenir a tiempo, ¿no? Sí, Entonces, igual ahí decía un caso donde cuando uno de los reos decía, cuando él era niño, le daba placer matar a los animalitos, y sí, como sin nada, ¿no? Entonces, eso es un signo, un síntoma, se podría decir, eh, de un psicópata. ¿Cómo va a sí. sentir placer, digamos? Entonces, es un punto donde uno hay que estar alerta, ya sea como, si conocemos a un niño, o ya sea como padre, como hermano, un familiar, ¿no? Entonces, Ex- no dejarlo de, ay, niño, lo mató sin querer, digamos. No, pero hay que ver cómo, si realmente fue sin querer o realmente ya estaba intencionado. También habla que no es algo que lo planean. Yo no planean. Es así, al Como instante, que, digamos. ajá, como que, ay, esto no me gustó y lo hago, ¿no? Y con No. frialdad Ajá. única, con una frialdad Es única y sin sentir arrepentimiento alguno también de lo que ha pasado, ¿no? exactamente. Entonces, leer este libro es como que te abre la mente y ya como que ya no ves igual el mundo, digamos. Entonces ya Sí, está como que más alerta a cada conducta, a cada movimiento de cada persona, qué cómo se te va a acercar, qué es lo que te va a decir. Pucha, te abre mucho, digamos. sí, sí. A veces nosotros existimos personas emocionales, ¿no? Que cuando nos hablan de una forma muy carismática, nos gusta e incluso te atrae eso de que, ay, qué chica más bonita, porque, o ay, quiero que sea mi amiga, o quiero que sea mi amigo porque me habla muy bien, me trata súper bien, o incluso en las parejas, ¿no? Entonces nos ayuda, como Sí. decías, a estar más alerta. Y ese ejemplo que también tomaban de que entran a algún grupo religioso o algún otro grupo social para captar también a sus personas, ¿no? A las personas con las que pueden llegar a tener un interés porque necesitan un beneficio de esas personas, ¿no? Y algo que, como decís, también ver mucho cómo influyó la infancia en esos niños y observar cada actitud y conducta que tienen, porque claro, quizás ya siendo más grandes pueden ocultarlo mejor que cuando son niños, solo que cuando son niños lo llevamos a normalizar, ¿no? Ciertas conductas, igual Sí, decimos, y no, no solo en el hecho, ajá, y no solo en el hecho de matar un animalito, sino en el hecho igual de, había uno que decía en el libro, uno de los reos decía, yo de niño robaba, empecé robándole plata a mi padre, de a poco, sí, de a poco. Y entonces, como que eso, y fue robando de a poco, empezó a robar, hasta llegó a robar ya en adulto un banco, digamos, creo que tenía 18 20 años el chico, ya llegó a robar un banco, digamos, ¿no? sí,
Y otro rasgo o otro síntoma se podría, o mejor dicho, otra característica de este tipo de personas es que no sienten miedo en absoluto. Ellos, ellos les gusta vivir al límite. No sienten miedo, no tienen como que venga alguien, una persona y te venga y te apunte. Uno como persona neurótica, mucho no queda ahí, digamos, no ve, asustada, con miedo, sudando las manos, pero Claro. este tipo de personas no, no es increíble que el miedo no está en ellos. Sí, y recordando eso también que mencionas que no existe el miedo ni la preocupación, también menciona, ¿no? Un caso donde se robó un auto o sea, él lo hizo solo porque, por la adrenalina. No necesitaba el auto, no quería venderlo, no, o sea, no iba a sacar un beneficio de eso, sino simplemente porque quería vivir la emoción de una persecución. Entonces ahí podemos ver Mm, igual o sea, un rasgo impactante sí, porque no iba a recibir ningún beneficio, simplemente, claro, para él, ¿no? El hecho de sentirse perseguido. O sea, es increíble cómo rasgos que a veces nosotros llegamos a normalizar también pueden ser alarmantes, ¿no? Y necesitamos también que sea alarmante, eh, más que todo nosotros como profesionales, para no salir involucrados y ni manipulados con este tipo de personas. sí, porque este tipo de personas, relacionándolo con las clases anteriores que Elisa hablaba, ¿no? Acerca del goce. Entonces, el goce es más allá del placer. Entonces, estos viven ahí, digamos, ¿no? Más Buscando. allá del placer. Y Ujú. entonces, y eso es, Dios mío, y la manera de manipular, la manera de acercarse a las personas, la manera de mentir con esa facilidad. Ellos dicen, ¿no? Si vos no conocés cómo es un psicópata, uno le puede creer hasta el nombre, digamos, ¿no? Sí, Y tal vez exactamente. hasta el nombre no lo puede decir que es mentira, digamos, y no puede llegar a creer. Entonces, tiene que ser muy bueno conociendo los rasgos de un psicópata para poder identificarlo. Claro, eso es verdad. Bueno, y él también ahí dio un aporte, ¿no? De hacer su checklist que mencionaba, donde ahí iba seleccionando los rasgos, ¿no? De un psicópata. Y eso ya sería muy importante dentro de lo profesional, estudiarlo más a profundidad y ver para que nosotros como profesionales sepamos protegernos y también proteger a los demás, ¿no? En ese sentido, con este tipo de personas. Eh, Sí, porque, ay, disculpa. Sí, porque igual decía que es en vano, dice, ¿no? Había uno de los capítulos que dice, es en vano que un psicólogo venga y nos aplique test. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, dentro de la cárcel, nosotros manejamos test y ya sabemos la respuesta. O sea, nosotros podemos alterar la respuesta si queremos salir, que nos vean como un loco, esquizofrénico, podemos, ya sabemos qué marcar, qué poner o cómo hacerlo. Y si queremos salir entre personas normal, entre comillas, entonces, con neuróticas, digamos, ¿no? Sabemos qué marcar. Entonces, todo esto lo utilizamos en beneficio a lo de nosotros, digamos, ¿no? Ya sea para una reducción o ya sea para detención preventiva, algo así mencionaba. sí, Entonces, y cuando y eso lo dijo un psicópata al psicólogo que estaba yendo nuevamente a la cárcel, porque anteriormente ya había ido, pero no era ni profesional ni nada, ¿no? sí. Y bueno, eso nos ayuda también a darnos cuenta de cómo es el nivel de manipulación que ellos tienen, ¿no? Es muy interesante y creo que Sí, recomendamos a todas las personas que puedan leer, porque es tipo una introducción de lo que es la psicopatía y nos ayuda mucho a darnos cuenta, porque menciona muchísimos casos con diferentes formas de pensar de estas personas psicópatas y cómo podemos estar en alerta más que todo, ¿no? Porque cambiarla es imposible. no, no, no. Un libro muy interesante, impactante, realmente. Entonces, sería muy bueno como nosotros futuros psicólogos eh, conocer el libro, leerlo, pero leerlo bien, detenidamente, porque me imagino que se nos habrá pasado, tal vez leyendo, se nos habrá pasado algunos detalles. Entonces, si lo volvemos a leer, vamos a darnos cuenta de muchos aspectos más, digamos, ¿no? Entonces, Importante. es un libro muy recomendado, muy bueno, impactante, se lo recomiendo.